Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Vamos a continuar con vasos de cabeza y cuello. Ya falta poquito, hoy acabamos. ¿Sí? Y para entrar a lo que es neurología, que es de hecho el tema que ustedes más van a aplicar, nos quedamos en venas del cuello. Vamos a ver. Está rápido. Aquí está. Muy bien. Venas del cuello. Básicamente las venas del cuello son venas recolectoras, ¿sí? Principalmente. Y se distinguen la vena yugular externa, la vena yugular anterior, la vena yugular interna, la más importante, las venas yugulares posteriores o cervicales profundas, realmente reciben estos dos nombres, la vena vertebral, las venas tiroideas y faríngeas. Ok, la yugular externa es a nivel del cuello del cóndilo, en donde está formada por la vena maxilar interna y la vena temporal superficial. Recuerden que esta es literatura francesa. Si habláramos de la literatura anglosajona, estaría formada por el tronco posterior de la vena retromandibular y la auricular posterior. ¿Sí? El dibujito que les envié al chat, ahí vienen precisamente las dos diferencias. Después desciende oblicuamente hacia atrás y abajo, cruzando el esternocleidomastoideo y termina en la vena subclavia. Al principio es intraparotidia, después se hace superficial, cubierta únicamente por la piel y el músculo cutáneo. Es cruzada por las ramas del plexo cervical superficial a nivel de la clavícula, perfora las dos aponeurosis cervicales superficial y media. Esto lo voy a explicar más adelante, ya en el último tema de la unidad 2, de la larguísima unidad 2, para desembocar en la subclavia. En el curso de su trayecto envía anastomosis a la yugular anterior y a la vena facial. Se anastomosa con la vena yugular interna a través de la vena retromandibular. Recuerden, esto es literatura francesa. ¿Sí? Afluentes, es decir, ¿qué vasos va a recibir? Va a recibir las venas occipitales, las venas auriculares posteriores, las venas escapulares superiores y escapulares posteriores. Aquí la tenemos, esta es la vena yugular externa. Recuerden, si lo vemos desde el punto de vista de la literatura francesa, es vena maxilar interna, temporal superficial, la forman, y esto sería la vena yugular externa. ¿Sí? Aquí está recibiendo al auricular posterior y al occipital, ¿sí? y una vena tiroidea. Pero si lo vemos desde el punto de vista anglosajón, que es de hecho como viene aquí, es vena maxilar interna, temporal superficial, van a formar la retromandibular, y de la retromandibular se desprenden dos troncos, un tronco anterior y un tronco posterior. Y el tronco posterior, junto con la vena auricular posterior, van a formar la vena yugular externa. ¿Sí? A partir de este punto. Y el tronco anterior va a desembocar a lo que es el tronco tirolingofacial, también llamada vena facial común. Aquí, de hecho es como viene aquí. Common facial vein. ¿Sí? En esta zona. Vena yugular anterior, nace en la región suprayoidea, ya saben de qué estamos hablando, aquí, en esta zona. Desciende a la cara anterior del cuello, un poco por fuera de la línea media. Al llegar un poco por encima de la horquilla esternal, es decir, ya estamos hablando aquí en el límite del cuello, se curva para dirigirse hacia afuera, perfora la aponeurosis cervical superficial, se coloca debajo del esternocleidomastoideo, igual vuelve a perforar otra aponeurosis y termina igual
en la vena subclavia, cerca de la yugular externa. Afluentes. Recibe venas de la cara anterior del cuello y el tórax. Anastomosis, es decir, con cuáles se comunica, con las venas tiroideas. La yugular anterior del lado opuesto. La yugular externa y interna. Y este detalle es importante que lo conozcan porque estas anastomosis, estas comunicaciones, permiten suplir y prevenir los trastornos resultantes de la obliteración de una de ellas. ¿Sí? Esto tiene más aplicación clínica en cirugía de cuello o cirugía plástica, en donde si en algún paciente se ve imposibilitado, o sea, se ha seccionado la vena, sin ningún problema se puede ligar. ¿Sí? Y pues con estas comunicaciones, la sangre de todos modos va a correr por otra vía. Aquí la vemos, estas son las yugulares anteriores. Este de aquí. ¿Sí? Aquí una comunicación con la vena yugular externa, con la vena yugular anterior del lado opuesto. ¿Sí? Son unas venas muy delgaditas. Ahora, la vena yugular interna, la más importante, voluminosa de todas. Es la más voluminosa, obviamente, esto ya lo habíamos descrito. Recibe la sangre venosa de la cavidad craneal, de la región orbitaria, de una parte de la cara y de la mayor parte de la región anterior del cuello. Nace en el agujero yugular, donde continúa el seno sigmoideo y desciende hacia el orificio superior del tórax, siguiendo un trayecto oblicuo hacia abajo y adelante hasta su terminación en el tronco venoso brachiocefálico. ¿Sí? Tiene las mismas relaciones que la arteria carótida. ¿Sí? De hecho, la vena yugular interna junto con la arteria carótida y el nervio vago forman el paquete neurovascular del cuello. ¿Sí? Esas tres estructuras, vena yugular interna, la arteria carótida primitiva y el nervio vago. ¿Sí? Afluentes, bueno, pues recibe al seno petroso inferior. Aquí, esta es pregunta de examen, esta de aquí. La vena facial, lingual, tiroidea superior, o por separado o por el tronco tirolingofacial. Esto también ya lo había explicado, que se juntan estas tres, forman este tronco, o independientemente cada una de estas se puede unir a la vena yugular interna. Incluso de la lingual, recuerden que hay dos. La profunda, la lingual profunda, y la vena satélite del nervio hipogloso. Vena tiroidea media y venas faringias. Aquí hago la aclaración, el tronco tirolingofacial es corto y voluminoso, está formado por la unión de las venas facial, lingual y tiroidea superior. Okay, esto ya lo había mencionado. Cruza la arteria carótida común cerca de su bifurcación o incluso a nivel de esta bifurcación. Drena a la vena yugular interna frente al borde superior del cartílago tiroides o un poco superiormente a la altura del espacio tiroideo. Anastomosis, es decir, comunicaciones con la vena yugular externa por medio de ramas de las venas supratrocleares, que son de la vena facial, que se unen con la vena temporal superficial, plexo alveolar, a través de la vena profunda de la cara. Esta es un afluente de la vena facial, acuérdense de esta, vena profunda de la cara. Vena retromandibular, aquí los franceses lo ven como una vena de comunicación, una vena de anastomosis entre la vena yugular externa y interna. ¿Sí? Nace en la porción intraparotidia de la vena yugular externa, cerca del origen de esta, desciende a través de la parótida y de la cintilla mandibular y desemboca en la vena facial o en el tronco tirolingofacial. Recuerden que esto es literatura francesa. Venas emisarias, conductos venosos anastomóticos que comunican los senos venosos con las venas extracraneales de la vena yugular externa. Esto ya lo habíamos visto cuando terminamos de ver senos craneales. Y con la vena yugular anterior mediante una o dos ramas que unen la vena yugular anterior con la vena facial. Ok. Ahora, aquí pongo una aclaratoria de cómo se lee en la literatura anglosajona. ¿Por qué lo hago? ¿Por qué insisto tanto con esto? Porque como
pudieron haber leído en días anteriores en el grupo, hay maestros que están casados con una o con otra literatura y ninguno de ellos tiene la voluntad de adaptarse a las nuevas corrientes, ¿sí? Esto es pues un intento por el que no batallen, que lo tengan en consideración. Y como han visto, pues incluso Manuel Cardona, José María, Gerardo, Kevin, Eliazar, fueron de mis mejores alumnos, ahorita los que están en quinto. Y aún así, pues están batallando. ¿Sí? Pues yo sé que es difícil, pero pues desgraciadamente así es esto, así es el injusto mundo de la docencia, en donde ustedes se tienen que adaptar al maestro cuando pues debería ser al revés. ¿Sí? Porque desde que yo empecé a dar clases de anatomía me pidieron, fueron muy insistentes en eso, de que debía seguir la tendencia. Y la nueva tendencia pues es la literatura anglosajona. Pero como yo sé que hay maestros más adelante que están casados con la literatura clásica francesa, pues por eso les hago la aclaración. ¿Sí? Ok. Esto ya lo había explicado. Los anglosajones dicen, la vena retromandibular nace de la confluencia de la vena temporal superior y la vena maxilar, cualquiera que sea su disposición de esta última. ¿Sí? Presenta dos troncos, uno anterior que se continúa con un vaso comunicante y desemboca en la vena yugular interna, o en el tronco común tirolingofacial o vena facial común. La vena yugular externa nace de la confluencia del tronco posterior de la vena retromandibular y la auricular posterior. ¿Sí? Estudien bien el dibujito que les envié. Yo creo que todavía no tengo. No, quién sabe dónde quedó. Dicha descripción no puede ser tomada como errónea ni una ni otra. Es decir, los anglosajones no pueden decir yo tengo la razón, o los franceses dicen yo tengo la razón. Es otro punto de vista, básicamente. Sí, miren, esto es descripción francesa. Temporal superficial, maxilar interna, forma la vena yugular externa, y la vena retromandibular viene siendo esto. El tronco, lo que en los anglosajones ven como el tronco anterior. ¿Ok? Desde el punto de vista anglosajón, temporal superficial, maxilar interna, forman la retromandibular. La retromandibular para ellos es esto, este pedacito. Y esta vena tiene dos troncos, un tronco posterior y un tronco anterior. ¿Sí? El tronco posterior junto con la aurícula posterior, aunque aquí lo están poniendo más arriba, esta es la aurícula posterior y este es el occipital, forman la yugular externa. Y el tronco anterior desemboca en el tronco tirolingofacial, aquí lo vemos, o vena facial común. Aquí viene la facial y aquí está desembocando sobre la facial. ¿Ok? Ahora, descripción anglosajona. Esta imagen es de Netter. Temporal superficial, maxilar interna, aquí seccionada, al menos una de ellas. Aquí se ven otros afluentes. Esta es la vena retromandibular. Este es el tronco anterior, llegando al tronco tirolingofacial o vena facial común. Tronco posterior junto con la auricular posterior forman la vena yugular externa que aquí está seccionada. ¿Sí? Para que puedan diferenciar la vena yugular externa de la interna, pues es muy sencillo. Primero, la yugular interna es mucho más gruesa, la externa es más delgadita. La interna va a estar por debajo del esternocleidomastoideo y la externa va a estar sobre el esternocleidomastoideo. ¿Sí? Para que no se confundan, porque es algo muy sencillo, es muy fácil identificar estos vasos y aún así, siempre en el examen práctico, siempre hay alguien que me las confunde. ¿Sí? Si fuera literatura francesa, pues ¿cómo lo veríamos? Temporal superficial, maxilar interna, aquí ya empieza
yugular externa, ¿sí? Se dirige hacia acá abajo, y este pedazo de aquí a acá sería la retromandibular para los franceses. ¿Ok? Y lo que ustedes yo creo que se están preguntando, ¿cómo lo voy a preguntar yo en el examen? Pues generalmente suelo preguntar esta, la anglosajona. Me parece una descripción más correcta. Ok, igual, vamos a repasar las venas temporal superficial, auricular posterior. De aquí pueden sacar para contestar su práctica. Esta misma imagen en blanco y negro viene en su práctica. Ay, perdón, les dije mal. Esta es la transversa de la cara y yo diciéndoles que es la maxilar. Esta es la maxilar. ¿Sí? La dentaria, plexo pterigoideo, plexo alveolar, la vena facial con las venas labiales, nasales, la facial profunda o alveolar, esta. ¿Sí? La vena submentoniana. Esta es la palatina descendente, bueno, aquí le llaman como palatina externa, da igual, la palatina, la que viene siendo la homónima a la palatina ascendente de la facial, de la arteria facial. Las linguales, vean aquí sí se ven las dos. Aquí se ve que empieza la profunda y esta es la satélite del hipoglóso. ¿Sí? Formando una vena lingual común y es el tronco tirolingofacial. Hay una imagen en el laboratorio donde estas linguales llegan independientemente cada una a la vena yugular interna. Y esa imagen siempre me los confunde. ¿Sí? Recuerden que hay dos venas linguales. ¿Sí? Esta es una tiroidea. Ah, no, una comunicación con la vena yugular anterior. Estas sí son las tiroideas. Una laringe superior, el occipital. Ok. Yugular posterior, bueno, esta la vamos a ver rápido, no tiene mucha relevancia para nosotros. Dicha vena es extravertebral, está situada profundamente en la nuca, en los músculos de la nuca. Nace en la confluencia occipitovertebral formada por la unión de las venas mastoideas, condilias y occipitales profundas. Se dirige oblicuamente hacia abajo y medial, profunda al músculo oblicuo inferior, hasta la apófisis espinosa del axis. A esta altura se anastomosa con la del lado opuesto. Sigue descendiendo entre los músculos semiespinosos de la cabeza hasta la apófisis transversa de C7. Termina a nivel de la primera costilla, desemboca en el tronco brachiocefálico. Afluentes, pues recibe prácticamente todas las venas de los músculos de la nuca. Comunicaciones, anastomosis. Comunica con la circulación venosa intracraneal. Por medio de las venas occipitales comunica con la vena yugular interna y externa y con la vena vertebral por medio de ramas intervertebrales. Okay. Es esta venita de aquí. Cervical posterior o yugular posterior. Esta de aquí. Sí, de hecho hay muy pocas imágenes de esa vena. Esta es de las pocas que pude conseguir. Vena vertebral. A lo largo de todo el conducto vertebral existen plexos venosos denominados plexos venosos vertebrales internos. Alrededor de la columna vertebral también existen los plexos venosos, plexos vertebrales externos, que las apófisis transversas dividen en plexos anterior y posterior. Ok, redecillas que están rodeando prácticamente la columna cervical. Ya en el cuello, es a este nivel, un poquito más abajo, el plexo vertebral externo posterior está especialmente desarrollado en el espacio comprendido entre el hueso occipital y el atlas, donde adopta el nombre de plexo venoso suboccipital. La vena vertebral nace del plexo, de este plexo. Dicho plexo pone en comunicación la vena vertebral
y los senos craneales con las venas raquídeas. Después sigue la arteria vertebral dentro de los orificios de las apófisis transversas de las vértebras cervicales y termina por desembocar en el tronco venoso brachiocefálico. Afluentes, pues recibe las venas de los plexos vertebrales, venas del raquis, venas musculares intervertebrales. Comunicaciones o anastomosis. Hay una comunicación con los senos de la dura madre a través de los vasos, de sus vasos de origen. Se anastomosa además con la vena occipital, la cervical profunda o yugular posterior. Ok. Es esta. La vena vertebral. ¿Sí? Si se fijan, pues sigue la misma dirección que la arteria. La arteria y la vena pasan por los agujeros transversos de la columna cervical. Otra vista. Aquí está la vertebral. Y nace de aquí, del plexo suboccipital. Muy bien. Ya por último nos faltan las tiroideas y faringias. Y les voy a hacer una aclaración para su práctica. Sobre todo la circulación de la amígdala es una de las más complejas. Venas tiroideas son muy numerosas y forman principalmente tres grupos. Las venas tiroideas superiores, que viene siendo satélite de la arteria homónima. Esta vena se forma en la porción superior del lóbulo lateral de la glándula tiroides. Desemboca directamente en la vena yugular interna o bien en el tronco tirolingofacial. La tiroidea media desemboca en la vena yugular interna y las tiroideas inferiores son de número variable en la porción inferior de la glándula tiroides, desciende anteriormente a la tráquea, se anastomosan entre sí y se reúnen finalmente en uno o dos troncos principales que desembocan en la vena brachiocefálica, en el tronco brachiocefálico. Aquí las tenemos. La tiroidea superior, si se fijan, tiene una disposición idéntica, muy similar a la arteria tiroidea superior. Las tiroideas medias, aquí, y las tiroideas inferiores, que nacen directamente de los troncos brachiocefálicos. Estas de aquí. ¿Sí? Recuerden que en las arterias también hay tiroideas superiores, que son de la carótida externa, una tiroidea inferior que viene de la subclavia, y en ocasiones se puede presentar también una tiroidea media, pero esta es más inconstante. La arteria. En las venas sí son constantes, las superiores, medias e inferiores. Y por último, las venas faringias. Nace del plexo faríngeo ubicado en la pared externa de la faringe. Esto lo vamos a volver a ver cuando veamos faringe. Desemboca en la vena yugular interna. Desemboca a veces en el tronco tirolingofacial, por si no fuera poco lidiar con este nombre. En ocasiones también se mete una vena faringia y en ese caso pues sería un tronco tirolingofaringofacial. Sí, por si no fuera poco, pero es poco constante. En caso de que esto último ocurra, se convierte entonces en tronco tirolingofaringofacial. ¿Ok? Por si no fuera poco, ya con este nombre. Afluentes recibe venas meningias y la vena del conducto pterigoideo o vena vidiana también puede recibir ese nombre. Este es el que lo va a recibir. ¿Ok? Y eso sería todo de venas y antes de pasar al siguiente tema, el sistema linfático, déjenme hacer una corrección. Si no, van a batallar en el momento de hacer su tarea de recorridos. Ok. Voy así para que no se vea, no estorbe el reflejo. Ahí, así, ahí se ve todo. Muy bien. Si ya checaron su práctica de angiología, en la última parte hay recorridos.
Y en una de ellas incluye la amígdala. ¿Sí? La amígdala es una estructura ricamente vascular. Es por eso que una amigdalectomía realizada por un otorrino pues tiene su grado de complejidad y por lo general se hace en niños. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Para no dañar algunos de los vasos principales que están en relación con la amígdala. La amígdala tiene, por así decirlo, 4 arterias que la van a nutrir. Una de ellas, por arriba, viene la maxilar interna y se desprende la palatina superior o descendente. Y de esta arteria va a proporcionar ramitos a la amígdala. Entonces ya tenemos una arteria palatina descendente. ¿Sí? Por abajo tenemos la facial. ¿Sí? Sigue la cara. Y de la facial se va a desprender la arteria palatina ascendente o inferior. Esta le va a proporcionar ramos también a la amígdala. Por si no fuera poco, también viene la arteria lingual. Ahí, ¿dónde la pongo? Bueno, la pongo por aquí. Un poquito más hacia adelante. Y la arteria lingual tiene uno de sus ramos colaterales, es la dorsal de la lengua. Y esa arteria también le va a proporcionar ramitos a la amígdala. Arteria dorsal de la lengua. ¿Ok? Y por si no fuera poco, por dentro pasa la faringea, la arteria faríngea sigue. Y aquí, por su cara externa, le va a proporcionar ramitos. La arteria faríngea. ¿Ok? Estas 4 arterias son las que van a nutrir a la amígdala. ¿Sí? El drenaje venoso es más sencillo. ¿Sí? El drenaje venoso no necesariamente se tiene que ir a las venas homónimas. Para empezar, la vena palatina descendente no se toma en cuenta porque es drenaje. Por gravedad, pues sería más común que se fueran estas 3, por la dorsal, por la palatina, pero más principalmente por el plexo faríngeo. El drenaje principal es por el plexo faríngeo. ¿Ok? La nutrición es la que es un poquito más compleja. Son 4 arterias las que la pueden nutrir o la nutren simultáneamente. El drenaje venoso pues es más sencillo. Es más fácil que se vaya por la vena, por el plexo faríngeo y por las venas faringeas. Estas últimas que acabamos de ver. ¿Ok? ¿Sí? También si me ponen por la vena palatina ascendente, pues también se las tomo por buena. Si me dicen por la vena dorsal de la lengua, también se los acepto, también se los pongo por buena. La que sí no voy a aceptar es esta, que vaya por la vena palatina, porque no tiene sentido, o sea, que tenga que subir la vena. Ya no tiene suficiente fuerza para poder ascender. ¿Me explico? Es más fácil que todo se vaya por gravedad hacia abajo. ¿Me explico? ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿y de arterias sí ponemos todas o también solo con que pongamos una? Con que pongan una. Sí, ahí escojan la que más les guste. ¿Sí? Ponen una arteria. No es necesario que le pongan las 4. Puede ser por esta o por esta. No, no, con una. ¿Sí? El objetivo de los recorridos es de que repasen las ramas. Yo les recomiendo pues que pongan aquella que se les haga un poquito más complicado para que estudien más a profundidad esa. ¿Sí? Recuerden que de estas 3, de la facial, de la lingual y de la maxilar interna, pues sí les estoy pidiendo que se aprendan todas las ramas. ¿Ok? Muy bien. ¿Alguna otra duda?
Yo tengo, bueno, nada más una pregunta. ¿Sí? Entonces, también tenemos que mencionar si es izquierdo o derecho, ¿verdad? También. Nada más, sí, porque ahí en la práctica así especifica, del lado derecho o lado izquierdo. ¿Por qué? ¿Para qué? Para que ver si están dominando los troncos arteriales, ¿sí? El tronco arterial brachiocefálico derecho o si van a ser directamente del callado aórtico. Más que nada para que repasen eso, ¿sí? Por eso pongo derecho e izquierdo. Gracias. Todo tiene su porqué. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Ok. Entonces sigamos con el siguiente tema, sistema linfático. Es rápido, es sencillo y sí es muy importante porque en clínica van a tener que explorar los ganglios linfáticos. Okay. Déjenme abrir la presentación de sistema linfático. Aquí está. Ok, es una presentación cortita, es rápido. Sí, terminamos con esto. Muy bien. Ahora, ¿qué onda con el sistema linfático? El sistema linfático tiene una íntima relación con las venas. Imagínense una carretera. Tenemos una carretera donde las arterias es un sentido y las venas son el sentido opuesto. ¿Y qué onda con el sistema linfático? Pues el sistema linfático pues es el carril de emergencia. Aquí en México no existen, ¿sí? Aquí en México no existe eso, ¿sí? Pero si han viajado o incluso si viven o han vivido sobre todo en Estados Unidos, que es más común, van a encontrar esto, ¿sí? Un carril de un sentido, el carril de otro sentido, y va a haber un carril exclusivo para vehículos de emergencia. Eso es muy típico en Estados Unidos, en Inglaterra, en Alemania, Australia, en varios países del primer mundo tienen esta disposición, ¿sí? Donde solamente por aquí pueden circular patrullas, ambulancias, bomberos, ¿sí? Si los comparamos con una carretera, el sistema linfático sería el carril de emergencia, donde aquí solamente van a circular células inmunitarias, ¿sí? Solamente por los vasos linfáticos. Ninguna otra célula va a poder circular por aquí. Y por si no fuera poco, durante su trayecto va a haber engrosamientos. ¿Sí? Aquí. Llamados nódulos o ganglios linfáticos. Y se podrían comparar como un retén. ¿Ok? Si hay alguna bacteria que se haya metido en el sistema circulatorio y va a viajar por aquí, aquí el retén lo va a detener. ¿Sí? O las va a detener y este retén pues se va a hacer más gordo. Se va a infartar porque va a tratar de contener esas bacterias. Si ustedes se han enfermado de amigdalitis o se han enfermado de la garganta, van a sentir bolitas en esta zona. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el nódulo linfático se les ha infartado. ¿Sí? Ay, a ver. Bueno, sistema linfático de cabeza y cuello. Ahora, anda lento esto. Ok. Muy bien. El sistema linfático es considerado parte del sistema circulatorio, como se los he ejemplificado aquí. Conduce unidireccionalmente, esta es otra cosa que no les había mencionado, siempre va en este sentido, lleva el mismo sentido que las venas, ¿sí? Las células inmunitarias pues van a viajar por las arterias y se van a regresar por los vasos linfáticos, ¿sí? A través de vasos especializados llamados vasos linfáticos, va a circular la linfa del organismo al corazón. La linfa es un líquido incoloro parecido a la sangre cuyo único contenido celular son los leucocitos, es decir, células inmunitarias. Los vasos linfáticos son
Son conductos membranosos encargados de recoger y conducir el sistema venoso, la linfa, siguiendo generalmente adosados a las venas. Este es algo característico también. Van muy relacionados con las venas, teniendo las mismas relaciones que ellas. En el curso de su trayecto, los vasos linfáticos atraviesan unos órganos globulosos llamados ganglios, es decir, el retén. Como las venas, los vasos linfáticos son convergentes, pero en vez de anastomosarse como aquellas, corren paralelamente entre sí, conservando su individualidad. Muy bien, funciones de los vasos linfáticos es mantener el equilibrio intersticial, forma y activa el sistema inmunitario, controla el volumen y la presión del líquido intersticial y transporta el líquido parecido a la linfa, solo es transportado por los vasos en relación con las vísceras abdominales. Bueno, entonces eso a nosotros pues no es de mucha competencia. Los conductos linfáticos, todos los vasos linfáticos terminan en definitiva en dos conductos colectores, solamente dos. Todos los vasos linfáticos del cuerpo solamente van a confluir en dos. Ahorita les voy a poner un diagrama donde explica cada uno. El conducto torácico y la gran vena linfática. El conducto torácico, no se preocupen por estas relaciones, solamente las menciono para que lo tengan ahí como una referencia, pero en realidad no voy a exigir que se lo aprendan. Nace por delante de la segunda o tercera vértebra lumbar por una dilatación que se conoce como cisterna de Beckett. Se introduce en el tórax por el orificio aórtico del diafragma, sigue la columna vertebral a nivel de D4, se desvía un poco a la izquierda y llega hasta la apófisis transversa de C7, es decir, viene desde el tórax, más o menos desde aquí, sube y a nivel de C7, ahí, va a desembocar en el ángulo de unión de las venas subclavia y vena yugular interna izquierdas. Afluentes, recibe la linfa de miembros inferiores, pelvis, abdomen, 3/4 partes del tórax, miembro superior izquierdo y mitad izquierda de cabeza y cuello, es decir, de casi todo el organismo. ¿Sí? Es algo muy curioso que tenga esta disposición tan dispar. Y la gran vena linfática, o también conocido conducto linfático derecho, y aquí hago una aclaración que de grande no tiene nada, no sé por qué se le llama gran vena linfática, porque es un vaso colector muy chiquitito, recibe todos los linfáticos que no se dirigen al conducto torácico, es decir, los linfáticos del miembro superior derecho y la mitad derecha de cabeza y cuello, nada más. Del pulmón derecho y de la mitad derecha de las paredes torácicas, su longitud es de 1 a 2 centímetros. Es muy cortito. 1, más o menos esto. 1 o 2 dedos. Es lo que mide la gran vena linfática. Como les digo, que de grande no tiene nada. Y va a desembocar en el ángulo formado entre la vena yugular interna y la vena subclavia derecha. Aquí lo tenemos. Un diagrama que ejemplifica mejor todo lo que acabo de mencionar. ¿Sí? Este es el gran conducto, este es el conducto torácico, este de aquí, esta es la cisterna de Beckett, esta es una dilatación. ¿Sí? Va a recibir los linfáticos de los miembros inferiores y de la pelvis y parte del abdomen. Y va a desembocar en el tronco brachiocefálico izquierdo, aquí. Y este es el conducto linfático derecho o gran vena linfática. Vean, muy cortita. Va a recibir los vasos linfáticos de la mitad derecha de cabeza y cuello, la parte derecha del tórax y del miembro superior derecho. Nada más. Muy poquito. Los nódulos, esto tiene más aplicación clínica para nosotros. Los nódulos o ganglios linfáticos son estructuras ovaladas o reniformes, encapsuladas, forman una parte estructural del sistema linfático y funcional del sistema inmune. Se ubican a lo largo del trayecto de los vasos linfáticos, formando cadenas o racimos. De forma interna, los ganglios están formados por una serie de trabéculas fibrosas a través de las que fluye la linfa. Igual, ya expliqué lo que es la linfa. Ajá.
En los ganglios nos encontramos con un nódulo que actúa como barrera contra las infecciones. Les explicaba que actúa como si fuera un retén. Al actuar como un filtro capaz de destruir tanto las toxinas como los microorganismos. En el momento en que se presenta una infección, los ganglios pueden llegar a aumentar de tamaño y doler. Atención con esto, que esto es pregunta de examen. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando tenemos una inflamación o infección de garganta, que en muchos casos ocasiona la inflamación de los ganglios situados en el cuello. A la inflamación de los ganglios linfáticos se le conoce con el nombre de linfoadenopatía. Hay que diferenciarlo, lo voy a anotar aquí, para que lo vayan tomando en cuenta. Linfoadenopatía. Es nada más cuando el nódulo se inflama. Y otro concepto es linfoadenomegalia. ¿Sí? Ese es otro. Déjenme ver si lo tengo, la comparación aquí. No, creo que no. Bueno, les hago la aclaración, entonces anoten. Muy bien. Linfoadenopatía es la inflamación del ganglio. Aquí, obviamente, van a aumentar de tamaño, van a doler y se van a poder desplazar. Y esto va a estar en relación con cualquier infección. ¿Sí? Es móvil, doloroso y obviamente hay edema. Es decir, aumentan de tamaño. Edema, este último, es lo único que tiene en común con esta, con la linfoadenomegalia. La linfoadenomegalia tiene edema, es inmóvil y no es doloroso. Esta está relacionada con cáncer. Okay, esa es la diferencia entre una y otra. Linfoadenopatía, el nódulo se mueve, duele y aumenta de tamaño. La linfoadenomegalia aumenta de tamaño, pero está fijo, no se puede mover el nódulo y no duele. Pero esto está en relación con cáncer. ¿Sí? Y esto, pues obviamente, les puede llegar a pasar en su consultorio. Que les llegue, ay doctor, tengo una bolita por acá, ven una lesión fea en la lengua o en la mucosa, y si ven una bola por acá, y si lo toca y no le duele, no, no me duele, y no se mueve, aguas. Puede ser cáncer. Pues ahí lo tienen que remitir con el oncólogo. ¿Ok? Entonces, pregunta de examen. ¿Ok? Anótenlo bien. Ok, los nódulos, ahora sí, vamos a ver cada una de estas bolitas. Se reparten en los siguientes grupos. Grupo superior dispuesto a modo de collar. ¿Sí? Viene desde el occipital, mastoideos, parotidios, hasta el otro lado. ¿Sí? En la unión de la cabeza y cuello se trata del círculo de nódulos linfáticos pericervicales. Grupo yugular, este es el que a nosotros nos compete y son los que vamos a explorar. Ya esto ya le corresponde al otorrino. Grupo yugular anterior o cervical anterior superficial, como su nombre lo indica, van a estar en relación con la vena yugular anterior. Grupo cervical lateral superficial o yugular externo, como su nombre lo dice, van a estar en relación con la yugular externa. El cervical lateral profundo o yugular interno, igual, homónimo, van a seguir el trayecto de la vena yugular interna. Y el grupo cervical anterior profundo o yuxtavisceral, es decir, los que están paralelos a las vísceras del cuello, al cuello visceral.
Grupo superior, el que nos compete a nosotros. Círculo de nódulos linfáticos pericervical comprende a cada lado 5 grupos de nódulos secundarios que se escalonan de posterior a anterior del siguiente orden. Ganglios occipitales se encuentran generalmente cerca de la inserción del músculo esternocleidomastoideo. Se pueden encontrar además ganglios por debajo del músculo esplenio. Estos nódulos reciben vasos linfáticos de la porción occipital del cuero cabelludo y parte superficial y profunda de nuca. Ganglios occipitales, sencillo de ubicar, acá atrás. ¿Sí? Mastoideos, como su nombre lo dice, en relación con la apófisis mastoides. Sus aferentes provienen de la oreja, conducto auditivo externo y porción temporal del cuello cabelludo. Ok, pues queda claro, ¿no? Tiene sentido. Ganglios parotidios, estos a su vez se dividen en profundos y superficiales. Como su nombre hace referencia, se encuentran en región parotidia. La región parotidia es esta de aquí, es esta pequeña hendidura que tenemos aquí entre la oreja y el borde posterior de la rama ascendente de la mandíbula. ¿Sí? Ya lo vamos a ver, la región parotidia es una región muy interesante. Se pueden subdividir en suprafaciales, subfaciales o profundos. O más sencillo, superficiales y profundos. Algunos son preauriculares, casi siempre se encuentran por aquí, adelante del trago, y otros infraauriculares. Estos últimos se sitúan alrededor de la vena yugular externa a su salida de la parótida. Ok. Sus afluentes son vasos de la región temporal y frontal del cuero cabelludo, de párpados, raíz de la nariz, oído externo, oído medio, parótida y mucosa de cavidades nasales. Ahorita les pongo una imagen de cada uno de ellos. Grupo submandibular, este es muy importante para nosotros. ¿Sí? Son de 3 a 6 a cada lado. Son subfaciales y se sitúan a lo largo del borde inferior de la mandíbula. Por aquí. ¿Sí? Ahí, inmediatamente por debajo, van a sentir una bolita, es la glándula submandibular. Y en ocasiones, arriba de esta glándula, se encuentran estos nódulos. Se pueden disponer por delante o atrás de la glándula submandibular, en cuyo caso se le denomina preglandular o retroglandular. También pueden estar por delante o por detrás de la vena facial. Grupo facial, este es inconstante, aunque a mí ya me llegó un paciente que tiene este grupo. Siguen el trayecto de la vena facial. Aquí, estos nódulos son raros. ¿Sí? Y sin embargo, a mí ya me llegó un caso. ¿Sí? Es un caso muy interesante. A una paciente yo le había hecho una endodoncia en una muelita, en el primer molar inferior. ¿Sí? Y siempre que hago una endodoncia, siempre les hago la aclaración. Y todo mundo debería hacerles la aclaración al paciente. Los pacientes son muy curiosos. Creen que lo que hagamos va a ser eterno, va a ser para siempre y nunca más les va a doler la muela. Y pues no. Es como llegar con el médico y decirle al médico, si te da tratamiento el médico, y decirle, oiga doctor, ¿y ya nunca más me voy a volver a enfermar? Pues obvio no. ¿Sí? Igual el paciente se tiene que seguir cuidando. Y siempre que hago una endodoncia le digo, a ver, le voy a hacer una endodoncia, es el último recurso antes de pensar en hacer la extracción de dicho órgano dental. Tiene un rango de éxito de un 90%. ¿Qué quiere decir? Que de 10 endodoncias que hagamos, una va a fracasar. ¿Sí? Y a todo mundo nos va a pasar. No hay especialista, no hay poder humano en este planeta donde diga, todas las endodoncias que yo hago, ninguna me fracasa. No. Hasta el mejor endodoncista de Aguascalientes, el mejor endodoncista del mundo, le pasa. Al único que no le pasa es al que no hace endodoncias. ¿Sí? Ok, entonces le hago la aclaración. Y como que no les parece muy bien, ay, bueno, pues ya hágamela, ¿no? Y se la hice. Y hay gente que lo entiende muy bien, se cuida, está muy bien, pero hay gente muy aprensiva que con cualquier molestia que sienta, luego se la achacan a la endodoncia, y este fue un caso así. ¿Sí? Llegó la paciente, me habló, doctor, me está doliendo la muela donde me hizo la endodoncia. Yo, bueno, ok, venga. Sí, o sea, yo sin problema, y con toda la tranquilidad del mundo, porque yo ya le había explicado,
¿no? Que podía fracasar. ¿Sí? No tenemos control absoluto sobre las bacterias. Pues bueno, llegó. Ella decía, asumía, eso también es algo que cae muy gordo de los pacientes, que asumen lo que ellos piensan. Y andan diciendo y ventilando ahí todo el mundo, ay no, la endodoncia que me hizo el doctor ya fracasó. O sea, sin antes ir a cerciorarse que efectivamente es lo que piensan. Eso es algo que me molesta mucho en los pacientes. ¿Sí? Bueno, ¿qué se le va a hacer? Gajes del oficio. Estaba con que, es que me duele aquí, aquí, aquí. Ok, ya la revisé y sí, efectivamente tenía una bolita, sí, a este nivel, una bolita que se desplazaba, ¿sí? Y ella asumió, es que es la endodoncia. Yo digo, a ver, entonces, retraí el carrillo, es decir, el cachete, palpé por dentro y por dentro la mucosa bucal no se sentía absolutamente nada. Digo, está raro. Hice pruebas de percusión sobre la muela tratada endodónticamente y como si nada. Le tomé radiografía y como si nada. Pero sí noté una fístula en la parte de arriba, en un primer molar superior, ¿sí? Donde ya le habían hecho endodoncia. Yo no se la hice, se lo hizo en otro servicio y esa era la que estaba echando pus. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Traía una infección acá arriba, pero por el trayecto de la vena facial y como los vasos linfáticos faciales siguen ese mismo trayecto, aquí, en esta zona, tenía infartado un nódulo facial, un nódulo geniano. Sí, y sí se le sentía la bolita y se le desplazaba. Sí, entonces ya le expliqué a la señora que la endodoncia que yo le hice estaba bien, que la que estaba dando problemas era la endodoncia de arriba. Sí, pero como ella sentía la bolita aquí, ella decía que era esa, la de abajo. Pero no, era la de arriba. Sí, y esa ni la había pelado porque ella asumía que era esta. Le digo, ah, sí, como que había notado que me salía como un granito. No, es que es esa. Sí, pero como sigue el trayecto de la vena, el nódulo está aquí y es lo que siente. Tratamiento, pues tuve que mandarle antibiótico, tuve que mandarle antisépticos y como ya era tratado el diente con endodoncia y ya le habían hecho apicectomía, pues ya le dije a la paciente, ¿sabe qué? Pues considere seriamente en quitarse esa muela. Ya agotamos el recurso de la endodoncia, ya agotamos el recurso de la apicectomía. Si sigue dando lata, pues yo creo que lo mejor sería ya retirarla de arriba. Pero para que tengan cuidado, ¿eh? Sí. Los pacientes luego son canijos. ¿Ok? Bueno, terminamos con el grupo de la cadena cervical superior y acabamos por hoy. ¿Sí? Grupo facial sigue en el trayecto de los vasos faciales, son tributarios de los nódulos submandibulares. Ambos grupos anteriores reciben vasos linfáticos de parte media de párpados, nariz, mejilla, labios, encías y suelo de la boca. Grupo submentoniano, dichos nódulos se encuentran en el espacio comprendido entre los vientres anteriores de los músculos digástricos, es decir, aquí exactamente en la línea media. Pueden ser o suprafaciales, bueno, este detalle no nos interesa mucho en la clínica. Reciben vasos del mentón, labio inferior, mejillas, parte media de la encía inferior, piso de boca y vértice de la lengua. Esto obviamente es importante. Si tienen una bolita por aquí, pues hay que buscar en esa zona si tiene alguna úlcera, alguna lesión, algún foco infeccioso. Sí, esta es la importancia de conocer hacia dónde va a drenar la linfa de una cierta zona afectada. Y aquí los tenemos. Estos son, bueno, más atrás estarían los occipitales, estos son los mastoideos, estos son los parotidios, todos estos, profundos o superficiales, los preauriculares, los submentonianos, los faciales, miren, este es el ganglio que se le infartó a mi paciente, este precisamente, y juraba y perjuraba que la endodoncia que yo le había hecho ya había fracasado. ¿Sí? Otros faciales, submandibulares y submentonianos.
¿Ok? Bueno, ya mañana terminamos de ver esto último. Terminamos de ver sistema linfático. ¿Alguna duda? ¿Pregunta? ¿Inquietud? ¿Comentario? Profe, yo solo le quería preguntar, en el examen práctico, ¿hasta dónde va a venir? El examen práctico viene hasta músculos del cuello. Ah, ok, gracias, profe. No, de que hasta lo que vimos la semana pasada, el viernes, hasta ahí Profe, viene. ¿cuánto tiempo tenemos por pregunta? En el práctico, 30 segundos. Va a ser media hora. Son 60 preguntas. Sí, Gracias. son como los minis, son puras imágenes y señalar estructuras. ¿Sale? Lean bien las preguntas. Sí, porque luego a veces, dígame la inervación o la irrigación de estructura señalada. Así, más o menos. ¿Ok? ¿Alguna otra? ¿No? Bueno, nos vemos el día de mañana. ¿Sale? Gracias, profe. Sale, hasta luego. Hasta luego.